Hay lugares en el mundo donde el silencio no es solo ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma. Lugares donde la naturaleza parece recordar cosas que el ser humano ha olvidado. Hoy te llevaré a uno de ellos, un bosque antiguo, espeso, cargado de ecos que no son ecos, y susurros que no pertenecen al viento. Un bosque donde los caminos se pierden y donde las brújulas dejan de obedecer. Un bosque que muchos llaman el mar de árboles y otros simplemente Aokigahara. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? Aokigahara se extiende a los pies del monte Fuji, como un mar detenido. Un mar que no lleva agua, sino sombras. La lava ancestral del volcán solidificó su base hace siglos, creando un suelo duro, irregular, que no permite que las raíces crezcan hacia abajo, sino hacia los lados. Por eso, los árboles se entrelazan, torcidos, enredados los unos con los otros, como si formaran un solo organismo viviente, que respira en silencio. El bosque es tan denso que la luz del sol apenas logra atravesarlo, y donde no hay luz, nacen los misterios. Cuando entras en Aokigahara, lo primero que sientes no es miedo, es desconcierto. No hay pájaros, no hay animales moviéndose entre los matorrales, no hay insectos cantando en la profundidad. Solo silencio, un silencio tan profundo que parece absorber los pensamientos. Muchos visitantes aseguran que al caminar por allí
Lo escuchan todo desde dentro, su respiración, sus pasos, su pulso. El bosque actúa como si apagara el mundo exterior, para dejarte solo, con lo que llevas dentro. Y no todos quieren oírlo. Se dice que las brújulas pierden el norte en Aokigahara, que las agujas vibran sin control, que giran como si un imán gigante las llamara. La ciencia explica parte del misterio. La base volcánica del bosque contiene minerales que afectan a los instrumentos, pero quienes han estado allí saben que no es solo cuestión de magnetismo. Hay caminos que parecen repetirse, hay árboles idénticos que hacen creer que ya pasaste por allí. Hay senderos golpeados por el viento que cambian de forma en cuestión de horas. Personas entrenadas, excursionistas, expertos militares, se han perdido en Aokigahara y algunos nunca regresaron. Al adentrarse, puedes encontrar cintas, cuerdas o telas atadas entre los árboles. Son rutas marcadas por quienes entran profundo, para no perderse y poder volver, pero muchas cuerdas. Llegan a lugares donde nadie debería llegar, a zonas remotas donde el silencio se vuelve más denso y donde a veces se encuentran objetos que nadie sabe explicar, zapatos colocados perfectamente, como en un ritual, pequeños altares hechos con piedras y ramas, juguetes infantiles, colocados en troncos huecos, muñecos sin rostro, colgados de las ramas, como talismanes que observan. Nadie ha explicado nunca por qué aparecen allí. Quienes han pasado la noche en Aokigahara cuentan historias difíciles de creer y difíciles de olvidar. Voces que susurran nombres, sombras que se mueven a contraluz, aunque no haya luna, golpes secos, como si algo cayera desde lo alto, pero no hay animales que trepen esos árboles, y una sensación común. En todos los testimonios no estás solo, como si el bosque te observara, como si algo antiguo te evaluara, como si fueras un intruso en una tierra que nunca fue humana. Solo unos pocos llegan al centro de Aokigahara, y los que vuelven hablan de un lugar donde el silencio cambia, donde el aire pesa, donde el bosque parece escucharte. El viento allí no suena, los árboles no crujen, el suelo no responde a las pisadas. Es como entrar en un espacio entre mundos, un lugar donde el tiempo se ralentiza y los pensamientos se oscurecen. Muchos aseguran que, en ese punto, la mente comienza a jugar trucos. Crees escuchar pasos detrás de ti. Crees ver algo moverse a unos metros. Crees reconocer una voz familiar, diciéndote que vuelvas. Pero cuando miras, no hay nadie. Aokigahara no es un lugar maldito, no es un monstruo, no es una leyenda urbana, es un bosque, pero es un bosque que ha absorbido todas las historias tristes que se han quedado atrapadas entre sus ramas, un bosque donde la naturaleza y la mente humana entran en un diálogo extraño, doloroso e inquietante. Un lugar que invita a mirar adentro, más de lo que muchos pueden soportar. Y por eso, cuando sales, el mundo parece un poco más luminoso o un poco más oscuro. Depende de lo que hayas visto allí dentro. Aokigahara
no es solo un lugar, es un espejo donde cada persona ve justo aquello que teme o aquello que nunca se atrevió a escuchar. Ahora te llevaré a un desierto donde se escuchan voces, donde aparecen luces sin explicación y donde la arena parece moverse sola, la zona del silencio, México. Hay lugares donde el mundo parece funcionar distinto, lugares donde la lógica se deshace, donde el tiempo tropieza, donde las brújulas dudan y donde el silencio no es ausencia, sino presencia. Hoy viajaremos a un desierto que no debería ser diferente a los demás, pero lo es. Un desierto donde ni las radios, ni los relojes, ni siquiera los pájaros se comportan como deberían. Un lugar que muchos llaman la zona del silencio. La zona del silencio se encuentra en el corazón del bolsón de Mapimí, entre Chihuahua, Coahuila y Durango. Es un desierto antiguo, salvaje con montículos secos, cactus que parecen esculturas y un sol que cae con un peso casi físico. A simple vista no hay nada especial. Un paisaje árido más, en medio de México. Pero pronto notas algo distinto, muy distinto. Los aparatos dejan de funcionar. Las radios solo emiten estática. Los relojes se desincronizan. Las brújulas giran sin rumbo. Y la voz del desierto se oye más fuerte que en cualquier otro lugar. La primera rareza descubierta en la zona del silencio fue su capacidad de bloquear señales. Las radios no captan nada. Los teléfonos se quedan mudos. Las ondas parecen morir a pocos metros de distancia. Los científicos hablan de campos magnéticos inusuales, de formaciones minerales, de inclinaciones geológicas. Pero quienes han pasado tiempo allí saben que no es solo eso. Dicen que el silencio del lugar tiene un peso, un cuerpo, como si envolviera las cosas, como si devorara las palabras, y que, cuando la noche cae sobre ese silencio, se pueden escuchar susurros que no vienen del viento. En 1970 ocurrió algo tan extraño que terminó de sellar la fama del lugar. Un misil Atenas, lanzado desde una base estadounidense a miles de kilómetros, se desvió inexplicablemente de su trayectoria y cayó en la zona del silencio. Los ingenieros no pudieron explicar el desvío. Las coordenadas no tenían sentido. Era como si algo hubiera tirado del misil, como si una fuerza invisible lo hubiera atraído. El ejército llegó en secreto, recuperó los restos, se fue sin dar explicaciones, pero los habitantes de la zona vieron luces extrañas en el cielo aquella noche, luces que parecían moverse con intención, luces que dejaban estelas, como si escribieran signos en la oscuridad, y desde entonces la zona del silencio pasó de ser un desierto desconocido a convertirse en un hogar de leyendas. Los testimonios se repiten. Nadie los puede comprobar del todo, pero nadie los ha podido negar tampoco. En la zona del silencio, al caer la noche, aparecen luces que flotan bajas sobre la arena. No son estrellas fugaces, no son aviones, no son linternas. Se mueven lento, cambian de dirección, se detienen de golpe y a veces parecen acercarse a quien las mira.
Algunos dicen que son gases, otros que son reflejos, otros que son experimentos militares, y otros, los que viven allí desde siempre, susurran otra explicación. Son los guardianes del desierto. Si tiene nombre, existe. Hay un fenómeno más inquietante. En algunos puntos de la zona del silencio, las sombras parecen comportarse distinto. Hay rocas que por momentos no proyectan sombra. Cactus cuya silueta cambia según la hora del día, aunque el sol esté quieto en el cielo. Y hay huellas de animales perfectamente marcadas en la arena que no proyectan sombra en absoluto. Los científicos dicen que es un efecto óptico. Quienes conocen el desierto dicen que hay cosas que no necesitan explicación. En esta zona del desierto existen criaturas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Tortugas del suelo salado, serpientes manchadas con colores imposibles, ratones que cambian de comportamiento según la zona en la que caminan. Algunos zoólogos creen que son resultado de la radiación natural del suelo, otros que son mutaciones generadas por causas desconocidas, pero los habitantes de la región cuentan una historia diferente. Aquí, los animales escuchan cosas que nosotros no podemos oír. Muchos viajeros se han desorientado en la zona del silencio, no porque el terreno sea difícil, sino porque algo en la mente parece confundirse allí. Hay testimonios de personas que caminaron en círculos durante horas, sin saber por qué. Otros relatan haber oído voces, llamados, susurros, palabras incomprensibles que parecían surgir de debajo de la arena. Otros aseguran que sintieron como si alguien caminara detrás de ellos para ser un animal. Cuando miraron, no había nadie. La zona del silencio está llena de historias de encuentros. Algunos viajeros aseguran haber visto figuras humanas a lo lejos, hombres altos, de piel muy pálida, vestidos con ropa de colores claros, con ojos intensos. Dicen que se acercan, preguntan si necesitas ayuda, sonríen y desaparecen sin dejar huellas. Los científicos dicen que son ilusiones ópticas provocadas por el calor. Los lugareños dicen que no. Dicen que hay seres que habitan esa región desde antes de que hubiera mapas. Es un fenómeno geológico, un misterio magnético, un punto sensible de la Tierra, un lugar donde la mente humana percibe cosas que normalmente ignora. Quizá es todo eso, o quizá es algo más. La zona del silencio no da respuestas, solo ofrece preguntas, preguntas que se clavan, como los cactus de su paisaje seco, preguntas que te acompañan, incluso después de haber salido de allí, porque hay lugares que no te piden explicaciones, te piden respeto. Te llevaré a continuación a un lugar donde las montañas retumban solas, donde se oyen pasos en túneles sin fondo y donde las leyendas dicen que el tiempo puede doblarse, los montes Urales y el misterio del paso Dyatlov, Rusia.
Hay montañas que no solo desafían al cuerpo, desafían a la razón. Montañas que parecen escuchar tus pasos, sentir tus dudas y devolverlas convertidas en frío. Una de esas montañas se esconde en los montes Urales, en Rusia, un lugar donde el invierno no es estación, sino imperio, donde la nieve muerde, donde el viento ruge y donde, en 1959, 9 jóvenes dejaron atrás uno de los misterios más inquietantes del siglo. Hoy te llevaré allí, a la madrugada donde la realidad pareció romperse. Los montes Urales no son montañas altas, no son los Himalayas ni los Andes, pero tienen algo distinto, algo primitivo, algo que te observa. Los lugareños dicen que los Urales tienen alma, una alma vieja, firme, peligrosa. Y donde hay un alma, hay fronteras invisibles que no deben cruzarse. Los nativos Mansi tienen un nombre para uno de esos montes: Kholat Syakhl, la montaña muerta, la montaña del silencio, la montaña donde los animales no pastan y los cazadores no suben. Los Mansi nunca lo dijeron abiertamente, pero su mirada advertía más que sus palabras. Y sin embargo, 9 estudiantes decidieron subir. Eran jóvenes, fuertes, entrenados, apasionados por la montaña. Guiados por Igor Dyatlov, partieron a finales de enero de 1959 en una expedición de esquí y alpinismo que debía llevarlos por rutas nevadas y parajes inhóspitos. El clima era duro, sí, pero no imposible para ellos. Conocían la nieve, conocían el frío, conocían la cordillera. Lo que no podían conocer era lo que les esperaba más adelante. El 1 de febrero acamparon en una ladera, azotada por el viento. Un lugar extraño para montar un campamento, pero necesario si querían avanzar al día siguiente. Montaron la tienda, cenaron, rieron, escribieron en sus diarios, acomodaron el equipo. Todo parecía normal, hasta que, en algún momento de la madrugada, algo ocurrió. Algo que fue tan repentino, tan atroz, tan inexplicable, que los obligó a hacer lo impensable: huir hacia la nieve helada, sin ropa y sin botas. La tienda fue encontrada días después, cortada, desde dentro, como si algo los hubiese obligado a salir, de inmediato, sin tiempo, sin pensamiento, solo miedo. Si tiene nombre, existe. Los rescatistas encontraron huellas en la nieve, huella humana, descalza, corriendo. Algunas impresiones pertenecían a pies desnudos, otras a calcetines, otras a un solo zapato. Las huellas no mostraban persecución, no había marcas de lucha. Era como si todos hubieran salido, en silencio, en fila, como empujados, por una decisión colectiva desesperada. Pero, ¿qué los sacó así? No había señales de avalancha, ni de animales, ni de conflicto, solo un vacío y el frío. Los 2 primeros cuerpos aparecieron bajo un gran pino, junto a restos de una fogata, descalzos, semidesnudos,
azules por el frío, con signos de haber trepado el árbol desesperadamente, como si huían de algo. Las ramas altas del pino estaban quebradas, a más de 5 metros del suelo. ¡Qué desesperación! ¿Te hace trepar un árbol así, en medio de la noche en plena tormenta? ¿Qué estaban tratando de ver o de evitar? Más adelante hallaron otros 3 cuerpos, los de Dyatlov Kolmogorova y Slobodin. Murieron intentando volver a la tienda, como si quisieran regresar al origen del horror. Sus rostros estaban congelados, en una mezcla de angustia y determinación. Pero lo peor aún no había salido a la luz. 2 meses después, los rescatistas encontraron los últimos 4 cuerpos, en un barranco. Y allí, el misterio cambió de categoría. Les faltaban partes blandas. Tenían fracturas masivas, costillas hundidas, cráneos quebrados como si hubieran sido golpeados por una fuerza imposible de explicar. Los forenses dijeron algo que, hasta hoy, retumba. Las heridas fueron equivalentes a un accidente automovilístico. Pero no había avalancha, no había rocas sueltas, no había caída desde altura suficiente, no había nada que pudiera haber producido ese nivel de daño. Peor aún, uno de los cuerpos estaba sin lengua, no arrancada, no cortada, ausente. Y eso no lo explica la nieve. Aquellas semanas, otros grupos de montañistas reportaron ver luces extrañas sobre el cielo de los Urales, esferas de fuego, objetos que se movían contra el viento, destellos largos y amarillos que atravesaban la montaña como si la observaran. El ejército ruso negó todo. Entre las ruinas del campamento, algo más inquietó a los investigadores. Los objetos metálicos tenían niveles altos de radiación. La ropa de uno de los excursionistas también estaba contaminada. No hubo pruebas de armas, no hubo pruebas de explosiones, no hubo pruebas de nada humano. Y sin embargo, el campo estaba impregnado de algo invisible: avalancha, animales, experimento militar, infrasound, conflicto interno, intoxicación, fenómenos atmosféricos, OV, N y ESTS. Nada encaja, nada explica las heridas, nada explica las huellas descalzas, nada explica el pánico sin ruido, nada explica la radiación, nada explica la lengua perdida, nada explica por qué todos salieron juntos hacia una muerte segura. Nada. El misterio sigue sordo, helado, allí, en la ladera de la montaña muerta. El paso Dyatlov no guarda un secreto, guarda una pregunta que la montaña lanzó al mundo y que nadie ha podido responder. Si tiene nombre, existe. Ahora viajaremos a un lugar donde el mar rompe sin descanso, las casas parecen escuchar y las sombras caminan solas en la noche. La isla de Poveglia, Italia. Hay lugares que no están vacíos, aunque no haya nadie. Lugares donde el tiempo no cura, sino que acumula. Donde cada piedra guarda un recuerdo
que preferirías no escuchar. Uno de esos lugares flota silencioso en la laguna de Venecia, una isla pequeña, inofensiva en apariencia, pero tan cargada de historia oscura, que muchos pescadores prefieren rodearla, aunque eso les cueste horas de viaje. La isla se llama Poveglia y durante siglos fue considerada uno de los puntos más malditos del Mediterráneo. Hoy te llevo allí. Hay algo inquietante en la forma en que los venecianos hablan de Poveglia. No usan la voz habitual con la que describen otras islas. No mencionan su belleza, ni sus ruinas, ni su historia. Solo dicen «no vayas» y bajan la mirada, porque Poveglia no es un destino turístico, no es un lugar para curiosos, es una herida abierta, que nunca cerró del todo. Todo comenzó con la peste negra. Cuando la enfermedad llegó a Venecia en el siglo XIV, las autoridades tomaron una decisión brutal, pero inmediata: enviar a los enfermos y a los sospechosos de estar enfermos a islas aisladas para evitar el contagio. Poveglia fue una de esas islas. Miles de personas fueron trasladadas allí, algunos vivos, otros moribundos, otros ya muertos. Muchos fueron arrojados a fosos ardiendo. La peste no permitía entierros dignos, no permitía despedidas. La isla se convirtió en una mezcla de ceniza, hueso y olvido. Dicen que el suelo de Poveglia está formado en su mayor parte por restos humanos. Dicen que al pisar la tierra, estás pisando siglos de gritos. Cuando la peste bajó, Poveglia quedó abandonada, pero nadie quiso construir nada allí, nadie quiso pasear, nadie quiso pescar cerca. No era superstición, era memoria. Los que se acercaban decían que escuchaban lamentos, gritos ahogados, sollozos que parecían venir. Desde bajo la tierra, el viento, decían, llevaba voces. Y así la isla quedó en un limbo, demasiado cerca de Venecia para olvidarla, demasiado maldita para habitarla. En el siglo XX, la isla volvió a despertar. Se instaló allí un hospital psiquiátrico. Lo que ocurrió dentro de sus muros es una mezcla de historia documentada y rumor desesperante. Los pacientes hablaban de sombras que caminaban por los pasillos, de manos que los sujetaban al dormir, de voces que susurraban detrás de las paredes, aunque nadie más las oyera. El médico principal del hospital, según cuentan, condujo experimentos terribles, lobotomías sin anestesia, tratamientos crueles, pacientes atados a camas durante días, aislamiento extremo. Los enfermos decían que el doctor estaba cambiando, que la isla lo había contaminado, que ya no dormía, que hablaba solo, que escuchaba cosas. Un día el doctor subió a la torre del campanario y saltó al vacío, pero los que vivieron allí juran que no murió al caer. Dicen que una sombra lo atrapó antes de tocar el suelo y lo arrastró hacia la oscuridad. Desde entonces, la torre quedó muda. La campana ya no suena. Nadie se atreve a tocarla. El hospital cerró. Los últimos pacientes se marcharon. Las ventanas quedaron rotas, las camas oxidadas,
los pasillos llenos de escombros. Y sin embargo, la isla no está muerta. Los pescadores aseguran que han visto figuras en la orilla, figuras que desaparecen cuando el barco se acerca. Algunos escuchan música o campanas cuando pasan cerca. Otros sienten que alguien los observa desde las ventanas rotas del hospital. Hay turistas que han intentado entrar ilegalmente. Muchos regresaron antes de poner un pie en tierra. Dicen que el aire se vuelve pesado, que la isla te mira, que no quiere que entres, o peor, que quiere que entres y que nunca salgas. Los investigadores paranormales han descrito Poveglia como uno de los lugares con mayor actividad energética del planeta, aparatos que se encienden solos, luces que aparecen en mitad de la noche, voces registradas en grabadoras, objetos que se mueven, sombras que cruzan pasillos de ruidos. Pero lo más inquietante son los testimonios de quienes afirmaron haber sentido que algo los empuja, no con violencia, sino con presencia, como si la isla todavía cargara con las almas de quienes murieron allí, como si no hubieran encontrado descanso, como si buscaran algo o a alguien. Es un lugar maldito, un punto de sufrimiento acumulado, un espacio donde la energía humana se quedó atrapada, o simplemente un sitio donde la historia fue tan brutal que dejó una marca en el aire. Poveglia no explica nada, no ofrece respuestas, no se defiende, no busca convencer, solo existe, late, respira, observa, como un animal dormido que nunca termina de despertar. ¿Sabías que existe una ciudad que olvidó respirar? Pripyat, el fantasma de Chernóbil. Hay ciudades que mueren lentamente y hay ciudades que mueren de golpe. Ciudades que exhalan un último aliento y quedan congeladas en él, como si el tiempo no supiera qué hacer con sus ruinas. Pripyat es una de esas ciudades, un lugar donde el pasado no se fue, solo quedó suspendido, como polvo en un rayo de luz, como un fantasma esperando ser nombrado. Pripyat nació joven y orgullosa, fundada en 1970 para alojar a los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil. Era el reflejo brillante de la modernidad soviética. Tenía cines, parques, tiendas, escuelas y un parque de diversiones que esperaba su gran inauguración el 1 de mayo de 1986. La ciudad estaba llena de vida, de risas, de música, de familias jóvenes, de sueños. Era una ciudad construida para durar décadas, para crecer, para demostrar que el futuro podía crearse. Y sin embargo, el futuro solamente duró 16 años. El 26 de abril de 1986, a la 1:23:58 de la madrugada, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó. La noche se volvió blanca. El cielo se encendió. Un estruendo atravesó los bosques ucranianos, como si la tierra hubiese gritado. Pripyat no supo lo que había ocurrido. Nadie lo supo de inmediato. Las ventanas vibraron.
Las calles despertaron confundidas, pero el enemigo era invisible. Un enemigo que no ruge, que no muerde, que no se acerca corriendo entre las sombras. Un enemigo que viaja por el aire, que se mezcla con el polvo que se esconde en la piel. Sin que nadie lo note, la radiación, las 48 horas posteriores a la explosión, fueron un teatro de lo surreal. Los niños fueron al colegio. Los vecinos pasearon por los parques. La feria subió y bajó los carritos. El polvo radioactivo cayó como nieve transparente. Los sensores se disparaban. Los cuerpos se contaminaban. La ciudad seguía su ritmo cotidiano, sin saber que estaba caminando sobre veneno. La invisibilidad del desastre es lo que hace a Pripyat tan inquietante. Nadie vio la muerte llegar, nadie la escuchó, nadie la olió. Solo entró sin tocar a la puerta. Si tiene nombre, existe. El 27 de abril, 400.000 personas escucharon por altavoces que debían evacuar la ciudad. Será solo por 3 días, dijeron. Dejen sus pertenencias. Podrán volver. Nadie volvió. Los autobuses formaron una columna interminable que serpenteó fuera de Pripyat, como un éxodo silencioso. Gatos de ventana quedaron dentro, juguetes en las manos de los niños, abandonados, ropa tendida, comida sin terminar, libros abiertos sobre escritorios. La ciudad quedó exactamente como estaba, solo sin vida, como si hubiera sido congelada. Y en cierto modo, lo fue. Entrar hoy en Pripyat es caminar por una ciudad que sigue viva, pero sin habitantes, un corazón que late, sin cuerpo alrededor. Edificios enteros permanecen intactos, pero vacíos. Escuelas donde los pupitres siguen ordenados, pero llenos de hojas amarillentas. Un hospital que guarda en su sótano. La ropa contaminada de los bomberos que acudieron aquella noche. Esa ropa aún es peligrosa, aún emite radiación mortal. Y allí sigue, dormida, escondida, esperando. Uno de los lugares más simbólicos es el parque de diversiones, la noria enorme, que nunca giró con niños dentro, los coches chocadores, que nunca chocaron, las luces que nunca se encendieron. Todo quedó listo, pero jamás usado. El parque se convirtió en un símbolo de promesas rotas, de futuro cancelado, de infancia congelada, antes de empezar. Hay quienes dicen que al anochecer se escuchan risas allí, pero no hay niños, no hay nadie, solo metal oxidado, meciéndose con el viento. A las afueras de Pripyat había un bosque de pinos. Tras la explosión, la radiación fue tan intensa que las agujas de los árboles se volvieron rojas en cuestión de horas. Murieron de pie, millas de ellos. Ese lugar se conoce como el Bosque Rojo, uno de los puntos más contaminados del planeta. Y aunque han brotado árboles nuevos, la tierra aún guarda el eco del desastre. Es un bosque, pero también es un cementerio. Investigadores, fotógrafos, exploradores, todos cuentan sensaciones inquietantes. Muchos describen la impresión de ser observado,
pasos que se escuchan detrás, puertas que se abren sin corriente de aire, voces apagadas en edificios vacíos, la sensación de presencias en hospitales y guarderías, sombras que cruzan pasillos, ecos en habitaciones sin eco. El cerebro humano intenta explicar, la historia intenta racionalizar, pero la ciudad parece tener voluntad, una voluntad hecha de memoria. Quien entra allí dice que el tiempo cambia. Los relojes parecen avanzar distinto. La luz se vuelve extraña, como fría. Los sonidos viajan de forma irregular. La mente se dispersa. Hay quienes aseguran que se escuchan conversaciones completas, que no provienen de ninguna parte, otros que la ciudad habla, pero nadie puede explicar por qué todo el que visita Pripyat siente que lleva allí más tiempo del que marca el reloj, o menos, como si el tiempo se doblará, como si no quisiera obedecer. Está llena de ausencias. Es fácil imaginar una ciudad abandonada, pero Pripyat no está solo abandonada, está habitada por la ausencia. Cada objeto es un recordatorio. Cada silla, cada cuaderno, cada muñeca rota en la guardería, cada casete en el suelo, cada fotografía descolorida. Todo es una historia arrancada de golpe. El silencio aquí no es normal. El silencio aquí pesa. No pesa como un vacío. Pesa como un recuerdo que alguien olvidó cerrar. Pripyat no es un lugar para entender, es un lugar para sentir. Sentir el peso de lo que fue, el eco de lo que no debía ocurrir y la huella invisible de quienes nunca pudieron volver. Y así cierro el relato de uno de los sitios más inquietantes que existen en el planeta. Una ciudad donde el pasado quedó atrapado, como un insecto dentro de ámbar. Pripyat no habla, pero escucha, y quien la visita se lleva algo consigo, a veces una reflexión, a veces un escalofrío, a veces una pregunta, pero nunca indiferencia. Si tiene nombre, existe. Veamos a continuación. El laberinto bajo la ciudad, las catacumbas de París. Bajo sus avenidas, sus cafés, sus museos y sus luces brillantes se extiende un mundo que no aparece en los mapas turísticos. Un mundo hecho de piedra caliza, humedad, pasillos estrechos. Y millones, sí, millones, de huesos humanos, ordenados como si formaran parte de un diseño oculto. Hoy entramos en ese mundo, hoy descendemos a las catacumbas de París. La historia de las catacumbas comienza con un problema inesperado, la muerte. En el siglo XVIII, los cementerios de París estaban desbordados. Las tumbas colapsaban. Las calles sufrían olores insoportables. Las casas cercanas a los cementerios tenían paredes que sudaban humedad. Y algo más. Hubo incluso derrumbes, donde huesos antiguos caían sobre sótanos recién construidos. París estaba literalmente rebosando cadáveres. La solución fue tan macabra como ingeniosa: trasladar millones de restos humanos
a los túneles subterráneos que la ciudad tenía desde la época romana. Así nacieron las catacumbas. Los trabajadores nocturnos, apagando su propia identidad por miedo, trasladaron huesos durante años, cráneos, fémures, tibias, todo apilado con precisión matemática. Las paredes de las catacumbas no son paredes, son columnas de cráneos, son muros hechos de tibias, son pasillos formados por vértebras alineadas, todo dispuesto con una estética enfermiza. Perfecto, simétrico, geométrico, como si la muerte hubiera encontrado allí su arquitectura definitiva. Dentro de las catacumbas, el silencio es tan poderoso que parece tener textura. No es un silencio natural, es un silencio mineral, atrapado, hundido bajo siglos de historia. Las voces rebotan de forma extraña. Los pasos suenan en lugares donde no estás. El aire tiene un eco sordo, como si fuera líquido. Solo una pequeña parte de las catacumbas es accesible al público. El resto, más de 300 kilómetros de túneles, está prohibido. Los que han entrado ilegalmente cuentan que el laberinto es tan confuso que incluso los mejores exploradores pueden perderse. Hay pasajes que terminan en pozos sin fondo, bloques de piedra que se desprenden sin aviso, zonas donde el techo es tan bajo que hay que arrastrarse, cámaras inundadas, donde el agua refleja sombras que no deberían estar ahí. Y sobre todo, hay una oscuridad tan absoluta que ni la luz parece querer quedarse. En los años 90, un explorador grabó su travesía por una parte prohibida de las catacumbas. En la cinta se escucha su respiración acelerada, sus pasos, su voz perfecta y nítida. Y de pronto se escucha que dice: ¿quién anda ahí? Pero no se oye nada más, solo su desesperación creciente. La última parte de la grabación contiene un sonido extraño, como cientos de susurros hablados a la vez, muy lejos, muy dispersos, pero innegablemente humanos. El explorador nunca fue encontrado. A día de hoy, no se sabe si murió allí o si nunca existió. En una de las cámaras más profundas, exploradores encontraron una puerta, tallada en piedra sellada desde dentro, sin bisagras, sin cerradura, sin nada que permitiera abrirla. ¿Quién la construyó? ¿Por qué sellarla? ¿Qué había detrás? Nadie lo sabe. Y los que intentaron derribarla aseguran que escucharon golpes desde el otro lado, golpes lentos, golpes húmedos, golpes imposibles. Los testimonios coinciden: sombras que avanzan entre corredores, figuras sin rostro, cuerpos que parecen caminar hacia un giro, pero desaparecen al doblarlo, voces que llaman por el nombre, un niño que ríe a lo lejos, pasos que siguen al visitante, susurros que imitan la respiración humana. Nadie ha podido demostrar nada, pero nadie ha podido negarlo tampoco. Los guardias de seguridad, que conocen bien el lugar, tienen una frase que repiten siempre: bajo tierra no estás nunca solo. En lo profundo hay una sala inundada, con una fuente subterránea de agua cristalina. Dicen que quien mira demasiado tiempo
Ese estanque ve reflejos que no coinciden con la realidad, rostros que no están en la sala, ojos que parpadean desde dentro del agua. Algunos creen que es solo efecto del agua quieta, otros que es un pozo donde el pasado se refleja cuando quiere ser visto. Hay un lugar prohibido al que pocos han entrado, una galería estrecha con miles de tibias cruzadas, formando símbolos extraños, casi rituales, casi geométricos, casi inteligentes. Nadie sabe quién ordenó esos huesos. No aparece en ningún registro, no aparece en ninguna restauración, pero están ahí, mirando sin ojos, recordando sin voz. Y así, poco a poco, la noche se repliega. Gracias por caminar este tiempo conmigo, por escuchar cuando el mundo pedía ruido, por quedarse cuando otros pasan de largo. Apaga la luz despacio. Deja que el silencio haga su trabajo. Nos reencontraremos cuando la noche vuelva a hablar. Hasta entonces, cuídate. Si tiene nombre existe, es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que, como tú, comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.